Hola, en esta ocasión tenemos el agrado de acompañarnos con Carlos, quien es psicólogo y es coach, en el cual estaremos hablando exactamente de psicología y coach de la mano con esto que se ha llamado bastante, que se ha llevado bastante en nuestra época, que esa diferencia o ese tipo de cuestionamientos que hay con el coach, pero sacándole el mayor provecho de la mano de la experiencia de nuestro invitado. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, bien, aquí estamos, muchas gracias. Yo estoy en Chile en este minuto, en la ciudad de La Serena, así que encantado de compartir contigo y tus, bueno, auditores y tus amigos. Gracias por la invitación. Estamos muy agradecidos y contentos de que usted nos esté acompañando. Cuéntenos un poco sobre usted, Carlos. Bueno, mira, te cuento, yo tengo 51 años y soy psicólogo profesional. Yo terminé mi carrera hace ya un buen tiempo, hacia el año 92 por ahí, así que ya acumulo como 30 años de carrera. Yo soy, como te decía, psicólogo laboral. En algún minuto, en términos de formación, hice un MBA con un programa que daban los jesuitas de Estados Unidos con los jesuitas de Chile y bueno, y varios diplomados y hace ya varios años que me he dedicado a estudiar coaching, primero coaching de manera genérica y ya te diría yo debe hacer unos 5 o 7 años que yo me he especializado en coaching ejecutivo, que viene siendo una suerte de especialización dentro del mundo del coaching. Eh, Así brevemente he trabajado toda mi vida como profesor universitario en las universidades aquí de la zona y actualmente, además de seguir siendo profesor de manera part-time, realizo muchas actividades de capacitación o entrenamiento con distintas empresas y además presto servicios como coach ejecutivo, trabajando fundamentalmente con supervisores, jefes, gerentes. Hoy día también online, hasta hace un tiempo atrás presencial, pero llevo ya casi 6 meses haciendo todo esto por Zoom, ¿sí? Conectado desde el computador. Es un honor tenerlo acá, a tal persona tan estudiada, tan preparada ya, y con amplia experiencia. Lo valoramos mucho el estudio y nos anima a seguir estudiando a nosotros mismos y seguir formándonos, ya tanto como psicólogos jóvenes, como lo soy yo, Ujú. como los estudiantes que nos ven y el público en general, animarlos a que sigan estudiando siempre, ya, y que no hay límites para la educación y mucho menos para el conocimiento. Quedando en claro eso, entramos en lleno con las preguntas. Dale, dale. Podríamos darle alguna definición al coaching o al coach y cuáles podrían ser los objetivos del coaching. Mira, el coaching es una práctica que se empezó a desarrollar en distintas partes del mundo en los últimos 40 años, tiene distintos orígenes. Por ejemplo, em, hay una línea de coaching muy interesante que es la que yo he estudiado, que la inventó, que nunca le llamó coaching a todo esto, la inventó un señor que se llama Fernando Flores, que más bien él hablaba él le llamaba diseño ontológico, que tenía que ver con mirar a las organizaciones y a las personas desde la perspectiva conversacional. O sea, lo que hacemos permanentemente es conversar entre nosotros y a partir de las conversaciones creamos mundos. Y ese es un cierto origen. Hay otro origen que viene del mundo del deporte, ¿sí? De los coaches deportivos, ¿no? De hecho, hay un señor por ahí que escribió un libro que se llama algo así como El juego interior del tenis, ¿sí? Que precisamente lo que habla es que los coaches deportivos descubrieron en algún minuto que el rendimiento de su entrenado no tenía solo que ver con la técnica deportiva, sino que tenía que ver con la disposición emocional, tenía que ver con el diálogo interno, tenía que ver con elementos que no eran estrictamente deportivos. Galway se llama ese autor, ¿ah? El juego interior del tenis. Y hay otras corrientes más. En definitiva, el coaching es una práctica, como te digo, que se ha desarrollado en los últimos 40 años, que es pariente de la psicoterapia y de otras prácticas similares. Y el coaching es como te digo, una práctica de acompañamiento. Lo que hace un coach es que acompaña a un coachee
en la definición de sus propósitos, en la clarificación de sus metas, en la definición de estrategias para lograr esos resultados. En definitiva, como te digo, es una práctica de acompañamiento para que las personas salgan de entrampamiento o consigan ciertos resultados de mejor manera, ¿sí? Hay distintas escuelas, hay distintos modelos, hay distintas prácticas, pero en general el coaching tiene mucho de eso. Y a diferencia, por ejemplo, de otras prácticas como la consultoría o la psicoterapia, el coaching en general asume que el coach no sabe lo que es bueno para el coaching, no actúa como experto, sino que actúa como un facilitador que por la vía de hacer preguntas, por la vía de hacer interpretaciones o por la vía de sugerir algunas actividades, le ayuda al coachee a salir del entrampamiento en el que pueda tener o a ver posibilidades que en el minuto de la consulta le cuesta visualizar. Fantástico. Con esto tenemos una visión muy clara de lo que es coach o coaching y lo que Claro, pueden ser sus objetivos. Ya, viéndolo así, ¿cuál es el alcance concreto del coach o del claro. coaching? ¿Sí? Bueno, fíjate que lo primero que hay que tener claro es que como esta práctica se ha ido desarrollando en los últimos 40 años, hoy día lo que tú te encuentras es que hay coaching con apellidos, ¿sí? Entonces hay uno que es el que más se realiza, que es el que se conoce como coaching life o life coaching, que tiene que ver con que el coachee, así le llamamos en este juego, que la persona que consulta, de lo que quiere conversar es de temas de la vida, ¿sí? La pareja, la familia, la vida personal. Ese coaching se parece harto a la psicoterapia, ¿sí? Que hacemos los psicólogos. Yo nunca he sido terapeuta, pero la terapia que hacemos los psicólogos se parece mucho al coaching life, ¿ah? En términos de que el tema de conversación, uno podría decir, son temas de la vida, las relaciones, las crisis personales. Y hay otros coaching, por ejemplo, yo realizo uno que se llama coaching ejecutivo, que el coaching ejecutivo tiene que ver con que uno conversa con personas que desempeñan roles de dirección de personas en empresas, directores de colegios, supervisores, qué sé yo trabajo con muchos supervisores de empresas de minería, directivos hospitalarios. Entonces el tema de conversación del coaching ejecutivo tiene que ver con los temas propios de la posición de supervisión de otras personas, liderazgo, manejo de conflictos, cuidado del clima, y son dos coaching bien diferentes, ¿sí? Porque tanto los que participan como las conversaciones son diferentes. Y hay otros, por ejemplo, hoy día se está desarrollando mucho uno que se llama coaching de equipos, que el cliente de tu coaching no es una persona, sino que es un equipo, ¿sí? Un equipo que quiere mejorar su desempeño, un equipo directivo escolar, un equipo gerencial, un equipo que administra un hospital. Ese coaching es muy lindo porque precisamente el consultante no es un individuo, sino que es un grupo de personas que quiere mirar lo que está haciendo. Eso es una. Y la otra cuestión importante a propósito de los apellidos tiene que ver con que en el coaching se han desarrollado ciertos modelos, ¿sí? Que te ayudan a ti a tener una cierta interpretación de lo que le está ocurriendo a la otra persona. Entonces hoy día es muy popular el coaching ontológico, ¿sí? Que lo desarrolló primero Fernando Flores y después Rafael Echeverría, o el coaching relacionado con PNL, ¿sí? Con programación neurolingüística. Hay otro que se llama el coaching apreciativo, ¿sí? Que viene de esos modelos psicológicos relacionados con la psicología positiva. Entonces cada uno de estos modelos se puede aplicar también en las prácticas, life, ejecutivo, de equipo. Y estos modelos tienen ciertas distinciones, le llamamos nosotros, que te permiten observar de cierta manera para poder regalarle con quien tú conversas una interpretación acerca de lo que a uno le está ocurriendo. Entonces lo que más hace un coach es escuchar, mucha escucha. La medida que uno va escuchando en cualquiera de los coaching ejecutivos, live o de equipo, uno va construyendo una interpretación acerca de lo que le parece que al otro le está ocurriendo. Y lo que hace el coach es que le ofrece una interpretación. Y la gracia del buen coaching es que la interpretación que uno le presta al coachee sea una interpretación que la persona no ha hecho antes. Y entonces le sirva para poder mirar su vida, sus procesos de trabajo, lo que sea, de una manera que hasta ese minuto no la había visto.
Y lo bonito del coaching como práctica es que cuando la persona mira las cosas de otra manera, le aparecen posibilidades que antes no tenía. De alguna manera nos vamos encerrando, ¿no? En un paradigma, en una manera de mirar las cosas, y desde ese paradigma cuesta ver las cosas distintas. Entonces, cuando a ti te presentan una interpretación diferente, tú miras las cosas de otra manera y te aparecen posibilidades que antes tú no veías. Te cambia la vida, en realidad. Te cambia la mirada. Fantástico. Por los apellidos podríamos entender que se delimita los mismos tipos de coaching. Ujú. Ya hemos hablado de lo que limita al coaching, pero centrémonos un poquito en la persona. Esto suena muy rogeriano, de hecho. Centrémonos un poco en la persona. ¿Qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer un coach? Bueno, un coach tiene que estar consciente de sus limitaciones y hay que, yo siempre digo, hay que moverse entre los extremos de la omnipotencia por un lado y la impotencia por el otro. ¿Sí? La omnipotencia es creer que uno puede hacer cualquier cosa por las demás personas, lo que en realidad es una fantasía. La impotencia es la contraria de pensar que no se puede hacer nada. Entonces, un coach tiene que cultivar la sabiduría de no estar ni en la impotencia ni en la omnipotencia. El coaching como práctica no es una práctica médica, no es una práctica jurídica, no es psicoterapia, ¿sí? Entonces, si yo tengo un coachí que tiene un problema de salud, bueno, yo tengo que indicarle que tiene que consultar a un médico, o si lo que tiene es un problema legal, ¿sí? Lo que tiene que hacer es hablar con un abogado, ¿sí? O si tiene, entre comillas, un problema de salud mental, porque está psicótico, porque tiene un problema, una depresión endógena, ¿sí? Yo no le voy a hacer coaching, perdón, lo que yo le voy a decir es que consulte a un psiquiatra, a un psicólogo clínico especialista en aquello, ¿sí? Es bueno tener esas distinciones, porque si no uno corre el peligro de dedicarse a una conversación en la cual uno tiene mucho que decir, ¿sí? Ahora, por otro lado, ¿sí? Por otro lado, el coaching como práctica eh, asume que en las conversaciones están las posibilidades. Entonces yo podría conversar a lo mejor con alguien que tiene un problema de salud, ¿sí? Y ayudarle a interpretar eso que le está ocurriendo, por ejemplo, ¿sí? Yo no le voy a proponer una cura para su enfermedad, pero sí, y esto es muy humano, podríamos tener una conversación respecto de cómo interpreta la enfermedad que tiene y cómo se la vive. Piensa, por ejemplo, un coaching con una persona que tiene una enfermedad crónica. A mí no me corresponde decirle qué remedio tomar, ¿sí? Pero sí podría tener con esa persona una muy buena conversación acerca de cuál es el significado que le da la enfermedad y cómo lo administra, ¿sí? O piensa, por ejemplo, una persona que está en un proceso de separación y que tiene que hablar con un abogado, porque probablemente tiene que tener ciertas conversaciones con la otra parte, ir a un tribunal, pero yo como coach podría tener una muy buena conversación con alguien que se está separando para conversar respecto de cómo interpreta la separación, qué va a aprender de esa experiencia, cómo la va a vivir en términos emocionales, ¿sí? O sea, también estas cosas pueden dar lugar a muy buenas conversaciones. Ahora, un coach, por principio, el coaching no es una práctica directiva, ¿sí? O sea, es un mal coaching decirle al coachee lo que tiene que hacer. Mira, lo que yo creo es que tú te tienes que separar, o lo que yo creo es que tú te tienes que cambiar el trabajo, o lo que yo creo es que tú tienes que criar a tu hijo de esta manera. El coaching es muy respetuoso, ¿sí? No, el coach sería irrespetuoso si le dijera al coachee lo que tiene que hacer. El coach hace preguntas, trata de conocer las interpretaciones, pero como práctica no directiva, y en eso se parece al enfoque rogeriano, ¿sí? Mucha escucha, mucha empatía, mucha comprensión, y por la vía de hacer preguntas e interpretaciones, ayudarle al coachee a tomar sus propias decisiones y a analizar, a evaluar, a mirar la situación en la cual se encuentra, pero bajo ninguna circunstancia decir es que el coach me dijo que hiciera esto. Son sus decisiones y el coach puede preguntarle, puede inquirirle respecto a por qué está tomando esa decisión, pero el coach por principio no le dice al otro lo que tiene que hacer. Es muy respetuoso en ese sentido. Creo que ha sido muy importante, muy relevante esas distinciones y ese principio que ha puesto en la mesa sobre la omnipotencia y la impotencia. Perfecto, es algo elemental para poder definir estas cuestiones.
para que no caigamos en pseudociencias, para que no caigamos en mala praxis o mala práctica, para que no caigamos en distribuir principios, destruir principios éticos que Claro, son elementales en cualquier práctica que tiene que ver con personas. Ya, claro. Ahora, fantástico. ¿Sí? tú debes haber visto también en psicología esto, una, hoy día hay muchísimo, yo digo, hay muchísima venta de humo, o hay muchísimo cuento, no solo en el coaching, en muchísimas actividades profesionales. Entonces, claro, es fundamental tener una actitud responsable, criteriosa. Es bueno preguntarle al coach si alguien te está atendiendo, cómo se ha formado, eh, qué, em, qué estudios tiene, pero eso indudablemente tampoco te garantiza que alguien va a ser efectivo en lo que hace. Eh, Ahora, hay otra idea ahí súper importante que tiene que ver con tratar a quien tú tienes de cliente, en este caso, como adulto. O sea, uno debería desconfiar de aquellas prácticas que infantilizan al que tienes al otro lado, ¿sí? Y esto no ocurre solo en el coaching, también ocurre en la psicoterapia. O sea, hay terapeutas que infantilizan al otro y no lo tratan como un adulto responsable. Y un adulto responsable, bueno, puede estar con dificultades, puede tener incertidumbre, puede estar en una crisis, pero un principio ético básico es tratarlo como adulto que puede resolver sus problemas, que puede tomar decisiones, que puede hacerse cargo de lo que está ocurriendo y que puede pedir ayuda. Eso es un buen indicador de responsabilidad. O sea, yo trato al otro como un adulto responsable, que la está pasando mal a lo mejor o que está en una crisis. Sí, claro, pero eso no te autoriza para infantilizarlo y tratarlo como niño. Exactamente, porque es algo muy, muy normal que todos pasemos por ciertas dificultades en nuestra vida que no podamos atender directamente nosotros mismos. Por lo Claro, tanto, siempre necesitamos de otra persona o de algún otro apoyo externo para poder salir adelante. E infantilizar o menospreciar o descalificar emociones o estados no podría ser lo mejor posible. Y definitivamente que no ayuda en nada, no propicia exacto, una buena relación terapéutica o una buena relación de cualquier tipo, sí, definitivamente. Fan- exacto. Fantástico. Ahora bien, nos centramos ahora en la persona, ahora nos centramos en psicología. Ya, Ajá. ¿cuáles serían las diferencias fundamentales Ujú, entre la psicología, podría ser entre paréntesis psicoterapia también, y ujú. el coaching? Sí, claro. Mira, eh, yo te diría, lo primero es que la psicología y el coaching son parientes cercanos, no estamos hablando de dos prácticas que sean muy o tan distintas. Hay cierta cercanía y cierta familiaridad, ¿sí? Ahora, y ahora esto tiene harta complejidad porque la psicología hoy día es bastante más compleja de lo que era hace 30 años atrás. Pero yo te diría algunas diferencias que pueden haber entre psicología y coaching. Una es que no todas las psicologías, pero muchas escuelas psicológicas adhieren todavía a una cierta noción de salud mental, ¿sí? El DSM-4 o alguna clasificación de categorías de salud mental. El coaching en general no se pronuncia respecto a la idea de salud mental, o sea, no tiene esas distinciones. Por lo tanto, no anda viendo, no sé, categorizaciones de salud mental, psicótico, depresivo, neurótico o cualquier otra cosa parecida, ¿sí? Entonces, es muy probable que un psicólogo clínico hace diagnóstico, por lo tanto, y en el coaching no se hace diagnóstico, ¿sí? Más bien lo que se habla es de desafíos o de objetivos, o de lo que la persona quiere lograr, pero no se hace un diagnóstico como probablemente se puede hacer en la psicología clínica. Esa es una diferencia muy notoria. Después la otra es que en general el coach no se para como experto, sino que se para de una perspectiva más horizontal, ¿sí? Y uno podría pensar que en muchas escuelas psicológicas el psicólogo es un experto, ¿sí? Es un experto que tiene un diploma, que tiene una profesión, ¿sí? Y que además por esto mismo de categorizar, la gente le va a hacer consultas, ¿sí? Le hace una consulta y entonces el psicólogo te responde la consulta, ¿sí? Ahora, no todos los psicólogos operan así, no todos se paran como expertos, pero uno podría pensar que esa otra diferencia en el caso de aquellos que se separan de una manera mucho más desde la experticia, ¿sí?
Y la tercera cuestión súper importante es que el coaching y la psicoterapia vienen de tradiciones distintas. O sea, no, de nuevo, no todas las psicologías, pero muchas psicologías tienen una cierta idea científica a la base, una cierta tradición científica, como la psicología de orden conductual, ¿sí? Cognitivo-conductual o esa escuela, ¿sí? En cambio, el coaching no tiene una pretensión científica. El coaching viene más bien desde una idea filosófica o una idea de una cierta interpretación del ser humano que es distinta a la interpretación científica más clásica, ¿sí? Entonces, en psicoterapia, por ejemplo, es dado que tú le haces psicoterapia de un cierto modo a un N de personas y a otros se las haces de otro y después comparas los resultados. Y tú dices, mira, esta técnica funciona mejor que esta otra. En el coaching no existe nada de eso, no existe la idea de que uno pudiera comparar técnicas, por ejemplo, ¿sí? Eh, en ese sentido, el coaching viene de una tradición filosófica que es mucho más, uno pudiera decir, fenomenológica, o una tradición fenomenológica más, perdón, filosófica, más de orden existencialista, ¿sí? Que es cómo se para el ser humano en la vida, qué interpretaciones hace del mundo, y cómo de esa manera eso le abre posibilidades o se las cierra. La psicoterapia va por otras conversaciones que no son de este orden tan existencial, ¿sí? Eso yo te podría decir. Ahora, hay colaboración y competencia. Hay coaches que le tienen mal a los psicólogos, hay psicólogos que le tienen mal a los coaches, porque en el mundo real también hay cierto nivel de competencia. Entonces los clientes, ¿sí? Muchas veces tienen que elegir si consultan a un psicoterapeuta o a un coach, ¿sí? Y de alguna manera hoy día hay alguna pequeña pugna entre estas prácticas, dado que hay ciertas competencias también de esa naturaleza. Pero si uno excluye eso, que es algo más bien, uno podría decir, mundano, son dos prácticas que también son complementarias. Hay muy buenos psicoterapeutas y hay muy buenos coaches. Y hay muy malos psicólogos, psicoterapeutas y hay muy malos coaches. Pues eso pasa en todas las profesiones. ¿Mm? Sí, definitivamente. Yo creo que lo más importante a la hora de escoger entre un coach o un psicólogo es entender exactamente lo que estábamos hablando antes, de hasta dónde puede llegar a uno, cuáles son los objetivos del otro, revisar la experiencia, el expertise y el currículum de la persona a la que vamos a consultar. Todas esas cuestiones que hemos platicado creo que son fundamentales para escoger y que no quedemos en la ignorancia de escoger porque me dijeron, porque un amigo me recomendó o porque yo creo así, sin mayor evidencia de que es lo mejor, ¿ya? No, es que escojamos lo mejor posible. Sí, me llama mucho la atención también esa pugna, esa riña que hay entre psicólogos y coaches, ¿ya? En algunas ocasiones es posible que haya sido partícipe de ello porque, bueno, a mí me encanta Ujú. lo que tiene evidencia, lo que tiene bastantes resultados. Me encanta por el estilo de que me gusta ofrecer lo mejor y Sí, prepararme lo mejor también. Una preparación muy, muy fuerte y todo lo demás. Pero al mismo tiempo no descarto, porque soy muy tolerante, que otras cosas puedan servir mejor, que otras cosas puedan ser tal vez la llave o la solución a lo que está buscando el cliente, paciente, consultante, mm, etcétera. sí. Y bueno, tomando referencia a eso, ya hemos hablado de los científicos. ¿Han habido algunas evidencias, alguna justificación teórica o científica del coach antes? Sí, me interesa bastante esa cuestión, por lo mismo de antes, sí. Claro. Mira, el coaching no es una práctica que tenga una base científica. Eh, a diferencia como podría ser, por ejemplo, la práctica médica, que tú cuando vas a recetar un fármaco, claro, haces investigación y tomas grupos experimentales y grupos controles. El coaching no tiene esa pretensión en ningún minuto, ¿sí? Eh, ahora, yo te diría, la idea básica del coaching en muchas escuelas de coaching es que los seres humanos, desde una perspectiva, uno podría decir, existencial, nos paramos en la vida y interpretamos la vida, ¿sí? El ser humano, de esto hay harta tradición filosófica, el ser humano decía por ahí, no me acuerdo, un autor antiguo decía, la medida de todas las cosas, ¿sí? O sea, los seres humanos miramos el mundo
y no miramos, no vemos el mundo tal cual es, sino que lo que hacemos es que construimos una interpretación del mundo. Y esas interpretaciones son lo más luminoso que tenemos, pero también son nuestras oscuridades. Esas interpretaciones nos abren posibilidades y nos las cierran. Te voy a dar un solo ejemplo, ¿eh? Yo estoy haciendo varios cursos online en este minuto de estas cosas, y tenía la interpretación hasta hace una hora atrás que esto había que hacerlo a las 7 de la tarde para que la gente que participara en los cursos lo hiciera después de su trabajo. Esa era mi interpretación. Y resulta que acabo de hablar con una coach que hace lo mismo que yo y me dijo, ¿y de dónde sacaste eso? Bueno, le dije, yo supongo que así. No, me dijo, yo hago cursos a las 11 de la mañana y se me llena de alumnos. Dije, pero ¿y la gente no está trabajando? Sí, están trabajando, pero piden autorización por una hora o lo hacen durante su trabajo. Así que yo hago cursos los miércoles de 11 a 12 del día. Me dejó, no sé, en Chile decimos marcando ocupado, como el teléfono. No sé si en tu país usa ese dicho. No, Entonces, tal vez me dejó helado o me dejó sorprendido. claro, Sí, puede entonces ser. yo tenía una interpretación que me parecía que era buena, pero ella me cuestionó mi interpretación y al momento de abrir mi interpretación, ahora tengo posibilidades que antes no veía. O sea, yo podría hacer cursos de estas cosas que yo enseño en otros días y en otros horarios. O sea, me estaba perdiendo una oportunidad de trabajo, ¿sí? Eh, Ahora, claro, si uno mira la ciencia, yendo al fondo de tu pregunta, si uno mira la ciencia, yo no soy experto en ciencia, leo mucho, pero si uno mira la ciencia, podríamos decir, newtoniana, el coaching está muy lejos de eso, ¿no? Ni una idea determinista de la personalidad, ni una idea del ser humano como controlable, sino que se acerca más a varias de las ideas científicas que hay hoy en día relacionadas con la teoría de la complejidad, relacionadas con la idea de ideas cuánticas, ¿sí? Por ejemplo, el principio de incertidumbre de Heisenberg, que es difícil tener, dice Heisenberg por ahí, de si la partícula es onda o es, ¿cómo se llama? Eh, Onda u otra cosa más. El coaching se acerca a estas ideas de la ciencia mucho más moderna, que en realidad es poco determinista, habla de complejidad, incluso en alguna idea, incorpora la idea del observador. Entonces, no, yo te diría, no es una profesión de base científica, pero el coaching hoy día está conversando harto con la ciencia en estas ideas de complejidad, de incertidumbre, de teoría del observador, que son ideas científicas que hoy día están bastante en onda, digamos. ¿Mm? Bueno, creo que eh, nos preguntamos siempre cuando algo es nuevo, qué Sí, evidencia tiene, por el mismo hecho de la aplicabilidad o ocuparlo, qué tan bueno será. Pero definitivamente, como somos ciencias sociales, no somos ciencias puras, no todo tiene que claro, ser estrictamente y rigurosamente eh, evidenciado o que dé resultados controlados. No todo tiene que ser así. Ya, hablando de psicología, bueno, creo que mucho de psicología tiene que ver con experiencia, tiene que ver con práctica y claro. poco o no es la mayoría que se ha evidenciado científicamente, porque somos seres tan complejos que es difícil predecirnos a nosotros mismos. Es decir, ni siquiera yo puedo entender si voy a comer, qué voy a comer en la noche, porque tiene que ver Cla- con un estado de ánimo. ¿Ya? Entonces, claro, con ese ejemplo tan sencillo, pues puedes claro. desarrollarse en otra idea, sí. Ahora piensa que ahí hay varias ideas interesantes. Por ejemplo, hay algunos autores que hoy día dicen que el ser humano es de complejidad de segundo orden. Eso lo leí el otro día. Complejidad de segundo orden, perdón, complejidad tiene que ver con que un fenómeno se produce por muchísimas variables y cambios en cualquier variable pueden tener efectos significativos en el fenómeno. Por ejemplo, el clima. El clima es un fenómeno complejo, ¿sí? Y el clima no es predecible en términos deterministas, sino que es predecible en términos probabilísticos, ¿sí? O sea, es probable que en la ciudad donde yo vivo hoy día 90% probabilidad de que llueva, ¿sí? Pero yo no puedo afirmar que va a llover con 100% de seguridad, porque depende de muchísimas variables y cambia una y no sé, aumenta la velocidad del viento en 10 kilómetros y ya no llueve, ¿sí?
pero los seres humanos tenemos esa complejidad, pero tenemos una complejidad adicional, por eso se llama complejidad de segundo orden, y es que cuando alguien hace predicciones respecto a nosotros, podemos no hacer precisamente lo que han predicto porque alguien lo predijo. Sea, yo que te conozco y sé que tú eres complejo, yo sé que hoy día tú vas a comer en la noche, no sé, una pizza, ¿sí? Y como yo hice esa predicción de ti, tú precisamente no te comes una pizza. ¿Sí? Es curioso, ¿no? Porque el hecho de que un ser humano sea observado y se diga algo de ese ser humano, precisamente cambia el comportamiento de ese ser humano. Entonces eso es bien especial dentro de la naturaleza, porque yo puedo decir algo respecto, no sé, de otras especies, ¿ah? Y como no participa del lenguaje, va a mantener el comportamiento. Pero los seres humanos, como estamos metidos en el lenguaje y hacemos interpretaciones, esto es bien recurrente y puede tener muchas vueltas. O sea, teoría de juego, ¿no? Yo predigo que tú hoy día no te vas a comer una pizza. Entonces, como yo predigo no te la vas a comer, tú no te la comes. Pero tú puedes responder algo de vuelta, puedes comértela a propósito, precisamente porque yo dije que te la ibas a comer, ¿sí? Entonces no pensabas comerla. Entonces, tiene hartas vueltas, ¿ah? Tiene esa complejidad. Y agrégale lo otro, que es que existen los que se llaman fenómenos emergentes. Y los fenómenos emergentes es que tú puedes predecir el comportamiento de las partes de un fenómeno, pero cuando las partes se juntan, ocurren cuestiones que surgen del operar de esas partes. El cerebro, por ejemplo. Tú podías estudiar las neuronas científicamente, pero las neuronas producen un fenómeno que es más difícil de estudiar, que es la mente. ¿Sí? O el comportamiento grupal. Tú podías llegar a entender a individuos, pero los individuos generan un comportamiento emergente, que es el grupo o es la organización, que es más difícil de interpretar. Entonces, esos fenómenos hoy día la ciencia está tratando de estudiar y le cuesta porque se requieren otros paradigmas. Con esto me gustaría aclarar de que no estamos dejando la parte científica de nada, de la psicología o del estudio humano, pero por- no, estamos encaminando a construir mejores teorías, mejores preceptos, mejores ejes para poder entender las cuestiones, porque definitivamente psicología basada sin base en evidencia es poco útil, ¿ya? Claro, Pero también no dejamos de lado esa parte humana y esa parte inexplicable e inexplorable que tenemos todos los seres humanos. Ya, por lo tanto, es muy interesante todos estos aspectos y hasta podríamos hacer un debate filosófico de horas sí, con esto, claro, sí, claro, sí, claro. definitivamente. Bueno, eh, ya hemos hablado bastante del coaching, las diferencias y todas las cuestiones que entrelazan esta práctica, como lo ha dicho usted. Ahora, me gustaría conocer cuál podría ser el perfil del que practica coaching. Mira, el coaching como práctica, yo te diría dos grandes cosas. La primera es que generalmente el coaching viene siendo una práctica de segundo piso, en términos de que todos los coaches generalmente tienen una profesión previa y después se dedican al coaching. Yo conozco muy pocas personas que su carrera sea ser coach, sino que o son ingenieros, psicólogos, abogados, vienen de otros mundos y se introducen como una suerte de especialización posterior en el coaching. Yo creo que eso es muy bueno, ¿sí? Porque le da variedad y le da diversidad. Y lo segundo es que para ser buen coach se requiere muchísima diversidad, como te decía recién. O sea, el coach no es una profesión homogenizante, sino que los buenos coaches aprovechan su formación previa, sus experiencias de vida previa, para construir un coaching que enriquezca su coaches, ¿sí? Entonces hay coaches muy buenos que, por ejemplo, son psicólogos, ¿sí? Hay coach, y hay coaches que no son muy buenos y también son psicólogos, ¿sí? O sea, la profesión te permite enfrentarte a esta profesión, pero no es determinante. También tiene que ver con las experiencias de vida, también tiene que ver con los dolores que una persona ha sufrido. eh, eh, por ahí yo creo que va un poco la idea. ¿Qué requisitos se tienen que tener? Hoy día, más que requisitos estrictamente técnicos, se requiere tener mucho respeto por el ser humano y se requiere además tener una actitud empática. O sea, entender que a esa persona que tú tienes al frente, con la que estás conversando, mira la vida como la mira nomás, no como la mira uno, ¿sí?
Y entonces esa actitud de respeto y empatía te permite decirle, bueno, y si la miraras de esta manera, y eso a la persona le otorga posibilidades. Yo conozco muy buenos coaches que son abogados, que son ingenieros, que son psicólogos, que son, yo me formé con una que era diseñadora, la otra con la que me formé era profesora, excelente, ¿sí? No es una profesión muy estricta en términos que para ser buen coach hay que ser primero psicólogo, después coach, o primero profesor y después coach, sino que tiene que ver con esa inquietud de querer entender mejor a los seres humanos, de querer ponerse al servicio, de tener una actitud de aprendizaje, de humildad, de no estar parado en la arrogancia, ni estar en una actitud de que yo sé y tú no sabes, ¿sí? Eso yo te diría que y para formarse de coach hay que buscarse un buen programa. Hay programas que son muy breves, que venden un poquito la idea que tú vas a estar en un curso de 3 semanas y vas a declararte coach. Y la verdad es que los buenos programas son más largos. Tú estás por lo menos un año, tienes que leer harto, tienes que hacerte coaching para trabajar y de a poco ir sedimentando los aprendizajes. ¿Sí? Y bueno, y es una cuestión que no termina nunca. O sea, hay más especializaciones, hay harto libro, y tú ves que hay coaches que son muy buenos y uno puede formarse con ellos también para ir desarrollando más especialización. Yo estudié esto el año 2004 y de allá para acá no sé qué cantidad de horas he gastado en cursos y en especializaciones y me ha tocado con coaches que hacen un trabajo muy lindo desde perspectivas que yo jamás me habría imaginado. Entonces es una profesión bien diversa. Eso es lo bonito del coaching, es muy amplio y muy diverso. Yo creo que definitivamente no tenemos que confiar en alguien que ha estudiado coach una semana No, y jamás lo ha escuchado. Ya tiene que tener trayectoria, o sea, tal vez estamos haciendo algo clasista o elitistas, pero es la realidad. Ya, para poder recibir un buen servicio, la persona tiene que estar calificada. Y aunque sea coach, una disciplina, una práctica con más fundamento filosófico para entregar a las personas opciones, no quiere decir de que no necesita calificación, no necesita cualificación, no necesita estudio. Ya, así que me claro, parece importantísimo que señale ese tipo de cosas y de que, bueno, hay que escoger a los coaches capacitados, no a claro. alguien, a cualquier persona que, bueno, jamás he escuchado que estudió algo y de pronto, es coach por arte de magia, qué bonita que es Claro, Latinoamérica. claro, Sí, ahora fíjate que esto es común en cualquier profesión. Si uno dice voy a consultar a un psicólogo, eh, por ejemplo, a mí esto me llama la atención, los psicólogos no certificados, ¿sí? No existen. O sea, para ser psicólogo tú tienes que tener un certificado, una universidad que dice que tú eres psicólogo, ¿sí? Y probablemente para ser psicólogo aquí en Chile por lo menos hay que estudiar 5 años, ¿sí? Lo mismo un médico, uno va a visitar a un médico, no existen los médicos no titulados, sino que para ser médico hay que tener un título de médico, que te lo da una universidad o te lo da el Estado en algunos países. Lo mismo para ser coach, no es que yo diga, ya, yo soy coach, me declaro coach, pero no tengo ni un estudio ni un certificado. O sea, lo que te hace ser coach es que tú tienes un certificado que te acredita como tal, ¿sí? Y entonces es legítimo que un consultante le pida al médico su diploma o le pida al psicólogo su diploma y al coach también tiene que pedírselo. Ahora, eso no es lo único. También funciona el boca a boca. O sea, esto pasa también en cualquier profesión. O sea, alguien te dice, mira, yo fui a consultar a este psicólogo clínico y me sirvió mucho, fue muy bueno. Entonces también el prestigio, la reputación son variables súper importantes en el ejercicio de cualquier profesión, no solo en el coaching. ¿Sí? Los psicólogos clínicos también hay prestigiados y no prestigiados. Entonces no basta solo la acreditación formal, sino que también hay que desarrollar prestigio profesional, que es algo que es común a todas las profesiones, no es único del coaching, ¿sí? sí, son puntos importantes, son puntos relevantes para tomar en cuenta, porque sí, pueden funcionar muy bien las redes sociales y los medios de publicidad, pero no hay nada como la propia publicidad de boca a boca. Eso da como que más confianza en Sí, estas disciplinas que son más humanas, sí, sí, definitivamente. sí. Bueno, ya para terminar, eh, ¿cómo se complementarían de forma idónea, ideal, fantástica
la psicología y el coaching y por qué es bueno hablar de estas cosas? Ya, bueno, yo te decía en alguna parte de la entrevista que la psicología y el coaching son parientes cercanos. O sea, el coaching se aprovecha, entre comillas, de muchos modelos que han sido desarrollados por psicólogos. Hoy día está muy de moda la psicología positiva, eh, y la psicología positiva no es un invento de ningún coach, es un invento de psicólogos, de Seligman y su equipo. Y muchos coaches, perdón, toman las bases de la psicología positiva y la transforman en coaching. Así que la psicología nutre, ¿sí?, muchísimo al coaching, la psicología sistémica, la psicología positiva, la misma psicología rogeriana o humanista de los años 70 son importantes bases. Esa es una. Y también desde el coaching hay muchas ideas que originalmente no eran de la psicología, ¿ah? Y que la psicología también de alguna manera las ha mirado. Por ejemplo, todo lo que hoy día se conoce como la teoría narrativa, ¿sí? O la PNL, por ejemplo, que la inventó Bandler y Grinder, que uno era psicólogo, pero el otro era lingüista, ¿sí? Entonces, hoy día hay mucha, uno podría decir, mucha fertilización cruzada entre la psicología y el coaching, en términos teóricos. Y en términos prácticos, hay muchos psicólogos que para ser mejores psicólogos les vendría bien un proceso de coaching, que un coach trabajara con ellos, ¿sí? Un coach life, ¿sí?, para trabajar respecto de su vida, o incluso un coach ejecutivo para ayudarlo en su, uno podría decir, en la dimensión profesional de la especialidad, ¿sí? Por ejemplo, yo he trabajado con psicólogos y he trabajado con ellos el tema, por ejemplo, de aprender a cobrar, ¿sí? Ese es un tema de coaching, ¿sí? Y hay psicólogos que no saben cobrar. O el hecho de ponerle límite a los pacientes, ¿sí? O el hecho de desarrollar una cierta carrera. Esos son temas de coaching a un psicólogo. Y por otro lado, ¿sí?, hay muchos coaches que necesitan saber más de psicología, ¿sí? Los que vienen, por ejemplo, del mundo de la ingeniería, ¿sí?, o los coaches que vienen del mundo del derecho. Bueno, les vendría bien tener un curso de psicología, porque si bien es cierto, no es el enfoque del coaching, saber más sobre teoría de la personalidad, sobre teoría evolutiva, sobre psicología educacional, sobre psicología organizacional, les vendría bien a muchos coaches. Hay coaches que llegan, en lo que yo trabajo, hay coaches que llegan a empresas diciendo cómo hay que arreglar el clima y no tienen idea, ¿sí? Y la psicología organizacional tiene toda una teorización respecto a qué es una organización, qué es el clima, cómo se modifica, ¿sí? Entonces hay coaches que son muy arrogantes, ¿sí?, que desconociendo ideas que son centrales de la psicología y que tienen muchísima validez teórica o incluso empírica, no saben, entonces actúan desde la arrogancia de creer que porque saben de una cosa, saben de otra, ¿sí? Y yo he visto psicólogos, perdón, coaches que son peligrosos porque hablan de educación de los niños, hablan de salud mental, hablan de clima laboral y no tienen idea de aquello que son elementos que vienen de la psicología. Entonces hay mucho espacio de complementariedad, hay muchísimo espacio de aprendizaje mutuo. Y, y yo diría, los psicólogos no deberían ver el coaching como una amenaza, sino que leerlo como una posibilidad. O sea, los psicólogos que aprenden coaching les va mejor como psicólogos, porque se abren a un campo que antes, que en esa cerrazón, no les abre posibilidades. Entonces, yo te diría así, para los psicólogos, introducirnos en este campo nos abre posibilidades. Incluso, eh, muchas veces, no sé en tu país, pero aquí en Chile todavía hay un cierto prejuicio que la gente le produce un poco de vergüenza ir a un psicólogo clínico, pero no así ir a un coach. ¿Sí? El coach es más amigable, es algo más socialmente hoy día mucho más aceptable. Entonces la gente dice, bueno, es que estoy yendo a un coaching. Ah, qué bueno, qué interesante. Pues no, es que estoy consultando a un psiquiatra. Uy, ¿qué te pasó? ¿Estás enfermo? No, es que estoy yendo a un psicólogo clínico. Ah, bueno, y estáis deprimido. ¿Sí? Entonces, en términos de aceptación social, a muchos psicólogos les vendría bien hacerlo más desde el coaching que de la psicología, porque le abriría también posibilidades laborales. Sí, bueno, también en Nicaragua existe bastante estigmatización a acudir o asistir a un psicólogo, pero el coaching se ve mucho más ejecutivo. Ya los coaching ganan como, no sé, miles de dólares más que los psicólogos aquí, ya, porque son contratados por empresas.
Ya, Claro. sin comentarios o con muchos comentarios, pero no caben. Eso Sí, nos da para otro tema, para otra conversación. definitivamente, sí, definitivamente. Pero no, creo que es parte de la tolerancia profesional, de que entender de que lo que yo ofrezco no es necesariamente lo mejor para la persona. Ya, lo Ujú. mejor para la persona es lo que a la persona le funciona, tal y tal. En muchos aspectos, y en este canal ya hemos platicado que la psicoterapia no es lo mejor para algunas personas, ya siendo lo mejor para otras personas sí. Entonces, no hay una línea remarcada que exija que la psicoterapia tiene que ser la solución para todo, ¿no? Esto es muy personal, esto es muy de experiencia, de conocimiento y de apertura al cambio, sí. Y bueno, muchísimas gracias por su participación, Carlos. Ha sido una entrevista fantástica y nos ha abierto bastante los ojos respecto al coach. Todo lo que hace, todo lo que no hace, todo lo que puede hacer el coach y lo que no puede hacer el coach, todo lo que tiene que ver con la psicología, todo lo que la distingue y sobre todo cómo podemos integrar estas dos cuestiones tan interesantes y locuras del ser humano. Bien, Sí, muchas gracias. Ahí te puse en la presentación mi nombre completo y mi web, recursohumano.cl, para así que es. si te animas a visitarlo. No Y te es, voy a enviar en formato electrónico, te voy a enviar un libro que escribimos con otros coaches que se llama El coaching es puro cuento, para que tú ahí lo puedas revisar y si tú quieres compartirlo con tus amistades, hazlo, porque ahí en ese trabajo presentamos distintos modelos, escuelas, prácticas, para clarificar un poco más qué es esto del coaching. Así que te lo voy a enviar para que tú dispongas de ese material. perfecto, con su definida y definitiva autoría y de su colectivo. Muchas gracias a usted y bueno, seguiremos platicando de estos temas en otras ocasiones y muchísimas gracias por la apertura a esta entrevista. Gracias a ti, estamos ahí en contacto, nos volveremos a ver. Que estés muy bien. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Chepe Psy Club. Los esperamos pronto, no olviden dejarnos sus comentarios y suscribirse. Hasta la próxima.